Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. La clase de hoy vamos a tratar temas finales ya, es decir, los últimos temas del material que tienen disponible. Así que vamos a comenzar hablando sobre el trabajo de campo, sobre el trabajo en gabinete, sobre la construcción o la confección de un informe final y como para concluir el concepto de teoría, ¿no? Son todos temas que tienen que ver con los últimos pasos de estos pasos del método científico, ¿sí? Así que los fuimos viendo en orden, pueden volver a las clases anteriores y darse cuenta que lo que estamos haciendo no es otra cosa que describir los pasos del método científico, ¿sí? Les decía que en principio vamos a pensar en el trabajo de campo, que no es otra cosa que esta parte de la investigación que se encuentra más en contacto con la realidad, en contacto directo con la realidad, ¿no? Esta realidad puede ser una realidad humana, puede ser una realidad vegetal o una realidad animal. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que estamos estudiando por ejemplo, una investigación en sociología y estábamos investigando, ¿se acuerdan de aquellas que fuimos viendo a lo largo de toda esta cursada? ¿Se acuerdan que pensábamos en, bueno, qué carreras eligen las mujeres de determinada edad, en determinado año, en determinada zona? Bueno, ¿cómo vamos a saber qué carreras eligen las mujeres si no yendo al campo, ¿no? Al campo le llamamos la realidad, saliendo del laboratorio, digamos, ¿no? Es decir, vamos a ir a, por ejemplo, las universidades, vamos a ir a los institutos terciarios y ver qué tipo de carreras están eligiendo estas personas que vamos a tomar como muestra, ¿sí? Ya utilizo conceptos que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de muestra? Entonces, si fuera una investigación, por ejemplo, en zoología, una ciencia que estudia los animales, bueno, posiblemente salir al campo o este trabajo de campo tenga que ver, por ejemplo, ir a una selva a observar un determinado animal o, por ejemplo, si fuera una investigación sobre el reino vegetal, bueno, ir a la selva o al lugar que sea a observar, a buscar, a estudiar en contacto directo con la realidad aquello que estamos investigando, ¿no? Una vez que hacemos eso, obviamente el resultado de todo ese trabajo de campo van a ser datos, ¿no? Y esos datos nos van a llevar a el trabajo en gabinete. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el investigador tenía que formar su equipo de investigación? Este era una de sus tareas, ¿no? Las tareas del investigador. Y ahí veíamos que obviamente había investigadores que iban a trabajar en el campo, es decir, iban a hacer el trabajo de campo, por favor no confundir con campo como un lugar alejado de la ciudad, sino el trabajo de campo es el trabajo en contacto con la realidad. Entonces decíamos que hay investigadores que se van a ocupar de eso y otros que eran más técnicos o estadistas, que tenían diferentes roles en los distintos momentos de la investigación. Bueno, va a haber ciertos investigadores que se van a ocupar del trabajo en gabinete, que de lo que se trata o lo que hace es tomar estos datos del trabajo de campo y procesarlos. ¿Cómo va a procesar estos datos? En principio los va a clasificar. Va a recibir un cúmulo de información y va a comenzar a clasificarlo como cualquier clasificación a partir de las semejanzas, a partir de las diferencias, a partir de ciertas categorías donde va a colocar esa información y la va a clasificar. Una vez clasificada va a analizar. Se va a fijar, por ejemplo, si esa información contrasta con su hipótesis o si la valida, ¿sí? Supongamos que una de sus hipótesis es que las mujeres de determinada edad, en determinado año, en determinada zona, tienden a elegir carreras humanísticas.
Bueno, va a ver si esa información, va a analizar esos datos que fueron clasificados y va a ver si condice o no con esta hipótesis que tiene, ¿no? Así que a eso nos referimos con analizar estos datos. Obviamente lo que está intentando hacer es buscar una respuesta al problema que había planteado, ¿no? ¿Cuáles son las carreras que eligen las mujeres? Tercer paso de este procesamiento de datos, de este trabajo en gabinete, es la redacción del informe de la investigación, del informe final. Ninguna investigación va a estar concluida o finalizada hasta que no se haya escrito este informe final, ¿no? Obviamente se hace con una secuencia lógica, va a incluir determinadas cuestiones que ahora las vamos a ver, pero justamente este informe final es el que da fin a la investigación porque es el modo en el que el investigador comunica los resultados de su trabajo. Va a presentar los hechos, va a presentar los datos, su análisis, la interpretación de esos datos. Obviamente va a necesitar aclarar los procedimientos realizados, las técnicas utilizadas, la metodología utilizada. Algo importante, los supuestos teóricos que subyacen o que sustentan, ¿no? sus conclusiones, ¿no? Porque el objetivo justamente es que forme parte o que se elabore a partir de esta investigación una teoría científica. ¿Qué quiero decir con esto? Para hacer una teoría científica tiene que tener un sustento científico, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso es que este informe tiene que estar redactado de una manera muy clara. Hay un montón de pasos, tiene que haber un prólogo, un índice, tiene que estar el cuerpo con los datos, ¿no? Con los datos y los resultados, con los resultados y los datos en realidad que apoyan esos datos. Tiene que estar, por supuesto, el planteamiento del problema, tiene que estar el marco teórico, tiene que estar la bibliografía que se utilizó de consulta, tiene que estar la descripción de la metodología de investigación, de los métodos utilizados, el análisis, es decir, este análisis de datos, la interpretación, la conclusión, las referencias bibliográficas, anexos, gráficos también se pueden utilizar. Ustedes lo van a ver en la bibliografía, que hay una cantidad de gráficos que se anexan justamente porque permiten que ese informe sea claro, sea comprensible, porque acuérdense que una de las características del conocimiento científico es que pueda ser transmitido, ¿sí? El conocimiento científico no es solo para acumularse, sino que tiene que ser transmitido. Obviamente va a llegar a diferentes personas, ¿no? Puede ser un conocimiento muy específico, referido a un área específica, pero eso no quiere decir que no sea compartido. A alguien le va a interesar, porque acuérdense que siempre un problema de investigación tiene que estar planteado a partir de un interés. Es decir, tiene que ser interesante para alguien, para el momento histórico, para un grupo de personas, para un grupo de investigadores. Es decir, que ese problema es un problema para alguien, ¿no? Tiene que tener un sentido esa investigación. Así que este informe justamente es lo que va a concluir esa investigación, ¿no? Y acuérdense que lo que estamos hablando es de una investigación que lo que busca es transformarse en una teoría, ¿no? Es decir, busca que ese conocimiento que se obtuvo, ese saber que se obtiene, forme parte de una teoría o se pueda elaborar una teoría, ¿no? Y acá pienso, bueno, ¿cuál es la función de una teoría, ¿no? Porque escuchamos muchas veces, hablamos, decimos la palabra teoría, pero bueno,
muy fácilmente podemos decir que una teoría lo que hace es explicar cómo suceden las cosas, por qué, ¿no? Cuándo suceden determinados hechos. Lo que busca una teoría es poder inferir, ¿no? Es decir, poder saber de antemano, si se quiere, cómo se va a manifestar un fenómeno. Pensemos en este ejemplo que nosotros hablábamos y que lo hemos hablado durante todas las clases en relación a las carreras que eligen las mujeres. Bueno, a partir de una investigación, a partir de una conclusión que podamos extraer de la investigación, podemos inferir cuáles son las carreras que van a elegir las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay un montón de cuestiones atrás que fuimos investigando y que fuimos dejando bien asentadas con un sustento teórico. Entonces podemos inferir a partir de esta información, a partir de esta teoría, ¿no? Por supuesto que incrementa el conocimiento sobre un hecho real, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hablábamos al principio, el concepto de realidad? Bueno, eso obviamente es una de las funciones de las teorías. También busca sistematizar el conocimiento, pero fundamentalmente busca explicar. Y ahora pienso, ¿no? Mientras decía todo esto, ¿qué es una teoría? Como para cerrar estos temas, ¿no? Decimos que toda esta investigación, esta metodología puesta en práctica, tiene como fin poder elaborar una teoría científica. ¿Y qué es una teoría científica? Justamente un saber generalizado, un sistema de saber generalizado. Sería como un sistema de conceptos, de hipótesis, de leyes, de principios que están lógicamente articulados y que van a explicar hechos observables, ¿sí? Entonces pensemos de nuevo. Sistema de saber generalizado, sistema de conceptos, de hipótesis, de leyes, de principios que tienen cierta lógica, ¿sí? Y que lo que van a hacer es explicar aspectos de la realidad, aspectos o hechos observables, hechos de la realidad, ¿sí? Eso como, si se quieren, como un intento de poder explicar los hechos, ¿no? Esta explicación de los hechos. Y digo un intento porque más allá de que es una explicación final de esta investigación, verdaderamente siempre una teoría debe ser sometida a prueba o a verificación. Todo conocimiento es válido hasta que se demuestra lo contrario, hasta que otra investigación nos viene a decir que ese conocimiento queda refutado, que esa hipótesis queda refutada, ¿no? Quiero decir con esto, no necesariamente es una reproducción de la realidad, no necesariamente es verdadera esa teoría, siempre está puesta o sometida, si se quiere, a prueba o a verificación, ¿no? Y me parece importante pensar en que obviamente la ciencia nos da certezas, ¿no? Siempre pensándolo como un saber opuesto a lo subjetivo, a lo acrítico, a lo que no tiene una sistematización o una lógica, sino que se basa en estos aspectos más subjetivos. Bueno, la ciencia viene a decirnos que ese saber sería algo así como provisorio, ¿no? Esto es válido, demuestro por qué es válido, está informado y sustentado
a partir de un marco teórico, a partir de una demostración empírica, es decir, en hechos de esto que ocurre, pero siempre está considerado válido o verdadero hasta que otra teoría lo refute, ¿sí? Si pensamos en los cambios que hubo en nuestra historia a nivel científico, vemos que muchas veces las teorías a partir de ciertas técnicas o tecnologías pueden ser refutadas, ¿no? Entonces quedarnos con esta idea de que este conocimiento, que es un conocimiento científico y sólido, siempre lo va a ser hasta que se demuestre su invalidez, ¿no? Y de eso se trata el conocimiento científico, de poder demostrarlo con información, con hechos, con verificación, ¿sí? Estos son todos los temas que los más relevantes de esta materia. Nos quedaría una última clase donde voy a intentar hacer un repaso general, un poco ya con cierto vocabulario que pudimos ir incorporando en estas clases. Y bueno, saben que siempre cualquier duda que tienen estoy a disposición, ¿sí? Bueno, les mando un cariño, que estén muy bien. Adiós.